Tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Los invito a abrir la Biblia en San Juan, capítulo 16, versículo 16. El título es: La tristeza se convertirá en gozo. Leemos, hermano. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, ¿y porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? ¿Todavía un poco y no me veréis? ¿Y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os los dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahí la palabra, hermano. Claro, y bueno, yo tampoco a lo primero entendía, cuando leí la primera vez la palabra, se la leí a Erika y a Flor, lo que Jesús le quería decir a sus discípulos, ¿no? Y con todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Claro, y el Señor Jesús estaba preparando a sus discípulos para lo que iba a acontecer, porque Él ya sabía lo que iba a suceder antes de su crucifixión, de lo que Él iba a vivir, ¿no? El padecimiento que iba a tener. También sabía que iba a morir en la cruz, pero también sabía que iba a resucitar al tercer día. Esta era la voluntad del Padre, ¿no? Y así debía ser. Entonces, con Erika, buscando en una Biblia que ella tiene, con otra traducción, digamos, con palabras más criollas, por decirlo de una forma, para que se entienda, ahí leí y entendía más o menos, porque los discípulos mismos decían que no entendían lo que el Señor les quería decir, ¿no? Y hablaban entre ellos, murmuraban entre ellos, y no entendían qué quería decir con todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces Jesús, al conocer de esto, les pregunta y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? ¿Todavía un poco y no me veréis? ¿Y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Claro, hermano, Jesús lo estaba preparando a sus discípulos, ¿no? Como bien dije. Era necesario que eso suceda, que el Señor muera en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Y también era necesario que sus discípulos lo acompañasen y viesen hasta el último momento de Jesús en el mundo cuando estuvo. Y que ellos, en la otra Biblia decía, para que más o menos se entienda, ¿no? Que Jesús le decía que ¿por qué se escandalizáis con estas palabras? ¿No? ¿Por qué se escandalizáis con estas palabras? Dice, entonces, ¿cuánto más se escandalizarán cuando me vean muerto en la cruz y resucitado al tercer día?
Y Jesús no necesitaba que ellos se escandalicen por lo que estaba sucediendo y por lo que le estaba queriendo enseñar Jesús, ¿no? Preparándolos para ese suceso. Más bien quería que ellos tuviesen fe en Él, creyeran en lo que Él le estaba diciendo y en lo que iba a suceder, porque ellos después tenían que salir al mundo a predicar lo que le iba a suceder a Jesús, ¿no? Entonces, me quedo en el versículo 20 donde dice: de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Ahora acá dice, el mundo se alegrará. Los invito a ir en la página de atrás, en San Juan 12, capítulo 37, donde el título dice, incredulidad de los judíos. Dice la palabra: estas cosas habló Jesús y se fue, y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podía creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se convierta y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Volvemos otra vez a la palabra principal. Y acá Jesús le da un ejemplo en el versículo 21, le pone de ejemplo a la mujer cuando da a luz, ¿no? El dolor que tiene la mujer cuando da a luz, y cuando ha dado a luz al niño, la angustia que sufrió se convierte en gozo, ¿no? Bueno, el dolor de lo que es tener a un bebé, no solamente la mujer lo sabe, porque nosotros los hombres no, si bien lo podemos entender, solamente la mujer sabe el dolor que pasa, ¿no? Y bueno, ese es el ejemplo que Jesús le da a sus discípulos con lo que ellos iban a padecer junto con él, porque ellos al acompañarlo iban a padecer el sufrimiento que Jesús iba a transcurrir antes de ser crucificado, al ser crucificado, y bueno, la alegría y el gozo era a través de cuando Él resucite, ¿no? Continúa diciendo: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis el Padre en mi nombre, os los dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hermanos, como digo, Dios nos habla a través de la palabra, ¿no? Y acá Dios no quiere hablar así como Jesús le habló a sus discípulos. Y Él nos dice que en esta semana de Pascua, en esta semana de muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, también les invita a aquellas personas que todavía no conocen a Cristo en poder conocerlo, en saber que Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Entonces, hermano, aquella persona que todavía por ahí no ha conocido a Cristo y siente la necesidad o siente el deseo o la curiosidad, porque ¿por qué no? Yo cuando conocí a Cristo no sabía bien lo que hacía también, y hace un tiempito atrás, hablando con un pastor, me contaba que él se había bautizado también sin saber el significado bien del bautismo, y lo hizo porque, bueno, le habían dicho te tenés que bautizar, se bautizó y después lo comprendió, ¿no? Lo entendió. Y por ahí, si estás confundido, no entendés bien el significado de lo que es aceptar a Cristo,
Yo te entiendo, hermano, porque en el otro capítulo dice la incredulidad de los judíos. Jesús, cuando lo tenían en ese tiempo en carne y hueso, cuando Jesús estaba en el mundo, sanaba a personas, hacía milagros delante de ellos y no le creían. Sin embargo, se burlaban de él, lo desafiaban, se reían. Así que muchas veces nosotros hoy, que no lo tenemos a Jesús físicamente, pero lo tenemos espiritualmente, para la gente del mundo se le hace muy difícil por ahí entender eso, ¿no? Por eso acá dice en el 40, Isaías dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón. Y hermanos, a las personas del mundo le digo que hay que abrir el corazón y entender a Jesús con el corazón y con la fe. Que no podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Y bueno, hermano, lo invito, si hay alguno que por ahí desee aceptar a Cristo, estamos los diáconos, hermanos diáconos están dispuestos para hacer la oración de fe. Lo podemos hacer ahora o cuando termine el culto. Así que, bueno, hermanos, continuamos. Yo me quería quedar en el verso 23, donde dices, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os los dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Así que, hermanos, los invito a orar, cerrar nuestros ojos, humillarnos ante el Señor y pedirle al Señor Padre Todopoderoso